el 15 y 22 de mayo se realizaron las elecciones internas. En esas elecciones hubo un gran ausentismo por parte de los afiliados y las afiliadas de las organizaciones políticas. Pero también existe otra modalidad de elección y son las elecciones primarias, más conocidas como las PASO, primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Sobre ese tema vamos a conversar con el doctor Fernando Tuesta Soldevilla. Él es politólogo y ex jefe de la OMPE. Doctor, buen día y bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación, Lizeth. Doctor, ¿nos podría comentar, por favor, nos podría decir cómo se seleccionan o cómo se seleccionaban antes los partidos políticos? Bueno, antes de la ley del 2019, o modificatoria de la ley del 2019, los partidos organizaban ellos de manera particular sus elecciones, la selección de sus candidatos. Sin embargo, estos tenían graves problemas. En primer lugar, todas las elecciones, casi de todos los partidos, eran cuestionadas. Había baja participación, su nivel de organización era realmente deplorable, había una informalidad enorme, pero sobre todo había conflictos entre ellos. Los cuestionamientos que se produjeron no eran de personas externas a los partidos, sino internas. Los propios militantes, en algunos casos, desconocían los resultados, lo que motivó justamente que se pusiera en discusión algunas alternativas de modalidad. La anterior estaba amparada ciertamente en la ley de partidos políticos que se promulgó en el año 2003. Pero entre el 2003 y entonces hasta el 2019 estuvo vigente esa ley que permitía que los partidos organizaban ellos sus procesos electorales y tan solo a la OMPE les prestaba lo que se llama asistencia técnica, pero no estaba vinculado a la organización de estos procesos de selección de candidatos. Entonces, se podría decir que ahora recién es que los organismos electorales han tomado acción, especialmente la OMPE, con respecto a estas elecciones. En el año 2019, motivado por la presentación de propuestas de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política que tuve la suerte de presidir, el Congreso de la República promulga esta ley que permite justamente la intervención de los organismos electorales, el RENIEC en la elaboración del padrón, la OMPE encargada de la planeamiento y organización de los procesos electorales y el Jurado Nacional de Elecciones en segunda instancia en la impartición de justicia y fiscalización. De tal manera que los procesos de selección de candidatos de aquel momento hasta ahora han tenido la intervención efectivamente directa de los organismos electorales. Y en ese sentido, doctor, ¿cómo evalúa las elecciones realizadas el 15 y 22 de mayo? ¿Se podría decir entonces que es un avance quizás referido a lo anterior? A ver, es un avance en términos organizativos y porque justamente, como he comentado, intervienen los organismos electorales. Pero en términos de lo que podríamos denominar éxito, ¿qué quiere decir éxito? Candidatos legitimados, participación de la militancia, competencia al interior de estas elecciones, eso no se dio. ¿Cómo fue? En consecuencia, lo que hemos visto el 15 y el 22 es un avance en términos, repito, organizativos, los hemos visto, bueno, el Jurado Nacional de Elecciones ha estado presente, ustedes como canal han cubierto también todo esto, pero lo que faltaba era participación y competencia. Ya el año pasado la participación llegó tan solo al 5% de los militantes y en esta presente oportunidad alrededor del 10%. Esto es, por supuesto, bajísimo, ¿no?
Como usted ya lo mencionó, usted presidió la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política. Entonces, dígame, ¿cuáles fueron las propuestas que se presentaron? Bueno, debo aclarar que efectivamente la comisión que trabajó en el verano del año 2019 presentó al Ejecutivo, que a su vez dentro de un paquete estaba incluido la parte referida a la selección de candidatos, y allí nosotros propusimos esta modalidad de elección que se llama también en otros países las PASO, como tú en tu presentación señalaste. Es decir, que son primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Quería justamente superar los aspectos que las elecciones así llamadas internas, en donde solo intervenían los militantes, tenían problemas. En primer lugar, queríamos superar el tema de la participación. Y allí, en la participación, intervenían justamente todos los electores. Estamos hablando en este caso de 25 millones estarían involucrados en el ejercicio del sufragio para seleccionar candidatos. Simultáneas, porque se hacían el mismo día y en una sola cédula o tarjeta de votación o boleta de votación, según los nombres que los dan en diferentes países, ¿no? Y obligatorias porque, como cualquier proceso electoral, los peruanos teníamos que votar justamente porque así lo señala la norma. Todos, ¿no? Esto iba a traer como consecuencia, repito, una alta participación y la competencia estaba justamente garantizada porque la presentación de candidatos, a diferencia de lo que ha ocurrido ahora, era de manera individual. Por ejemplo, se inscribían no listas, sino, en el caso de gobernadores, alcaldes provinciales o distrital, se podía presentar dentro del partido, según las reglas del partido, que aquellos que querían intervenir debían de cumplir. Bueno, pues se elegían entre las distintas alternativas. Esto es de una simplicidad enorme porque los organismos electorales saben hacer elecciones generales, regionales, municipales. Hay un procedimiento ya estandarizado y estas elecciones iban a ser una más. En cambio, las que se han tenido el 15 y el 22 son, pese a que solo participan los militantes, de una enorme complejidad. Y ese es el gran problema que incluso tenemos ahora en estos días que enfrentar, ¿no?, los embates lamentables del Congreso de la República por querer ampliar plazos cuando ya esto se ha realizado. En consecuencia, las PASO, las elecciones primarias, tenían ese propósito que superaba, por cierto, estas deficiencias en la selección de candidatos que ahora conocemos. Ok, entonces, si las elecciones internas tenían esa gran deficiencia, por así decirlo, esa desorganización, ¿por qué cree usted o por qué motivo no se llegaron a realizar las PASO y se realizaron las elecciones internas? Bueno, es pertinente tu pregunta porque en realidad hay una también confusión en la opinión pública, incluso algunos congresistas han manifestado que siendo tan beneficiosas, ¿por qué no se realizaron? Porque simplemente el Congreso de la República se encargó de suspenderlas. Cuando éstas se iban a realizar con motivo de las elecciones generales del año pasado, el Congreso de aquel entonces señaló que debían de suspenderse por motivo del COVID. En realidad, debo decirlo de manera clara, eso fue un pretexto. Porque si es que esa hubiera sido la razón, también se hubieran suspendido entonces las elecciones del año pasado y eso no fue así. Entonces, se suspendieron para dar paso a este tipo de elecciones internas, repito, que han sido un fracaso, no organizativo, no de parte de los organismos electorales, pero sí y de manera muy clara de la participación, la competitividad que hemos visto ya con los resultados así publicados. Pero para este año, de cara a las elecciones del 2 de octubre, resulta que este otro Congreso, este nuevo Congreso,
hizo exactamente lo mismo bajo el pretexto del COVID. Mm. Cuando la presencialidad ya cubre todas nuestras vidas, resulta que el Congreso de la República tomó, repito, como pretexto lo del COVID. Y entonces, Por- hasta el día de hoy, pese que la ley, tenemos ley con las PASO, estas han sido suspendidas ya en 2 oportunidades y siendo, repito, suplantadas por estas elecciones internas cuyos resultados resultan siendo claramente un fracaso. Exacto, doctor. Y para finalizar, como usted dice, estas elecciones ya se han llevado a cabo, aparte, tengo entendido, en Argentina, Uruguay y ahora último en Colombia, ¿no? ¿Por qué no deberían aplicarse acá en el Perú si hace mucho más fácil la selección de candidatos? No solamente se realiza de manera más sencilla, sino que los resultados son enormemente positivos. Participación, competencia y legitimidad. Efectivamente, países como Argentina, Uruguay, tienen paso con diferencias de la propuesta que se convirtió en ley. En Francia también hay elecciones abiertas en los partidos y Colombia, que este domingo próximo justamente entran a seleccionar o a elegir al presidente de la República, pasaron por elecciones abiertas. ¿Por qué no en nuestro país? Acá hay Exacto. una interpretación política y la interpretación es la siguiente. En este tipo de elecciones internas y las que hacían antes los partidos, la concentración de la decisión de manera informal, pero clara y directa, estaba en manos de pocos. El jefe del partido, el dueño, un sector de la dirigencia. En cambio, en las elecciones abiertas ya no se puede controlar. ¿Quién decide? El ciudadano. Muy Esa es la bien, diferencia. muy Y bien, eso, doctor. por supuesto, no quieren, evidentemente, los partidos. Muy bien, doctor. Muchas gracias por esta valiosa No, gracias a información ti, que nos Licen. acaba de brindar. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta otra oportunidad. Vamos a una pausa y retornamos.